primeros capítulos. Meditate on building up your faith first. Medita en cómo edificar tu fe primero. Because we don't live by gifts of the Spirit. Porque no vivimos por los dones del Espíritu. No, we don't live by gifts of the Spirit. No, nosotros no vivimos por los dones del Espíritu solamente. As Pastor Jay was saying last night, Como el pastor Jay está diciendo ayer en la noche, we have to be skillful. tenemos que tener mucha habilidad. Yeah, and the Lord dealt with Pastor Jay Y el Señor le dijo al pastor Jay something along the line of, you make my people skillful in faith. algo en línea de que tú tienes que hacer a la gente hábil en fe. I want to read John 6:28 through 29. Te voy a leer Juan 6, 28 y 29. John 6:28 through 29. Juan 6, 28 y 29. Now, this is going to be more of a teaching service, Esto va a ser más un servicio de enseñanza, but be believing God with me Pero for cree- utterance. conmigo en Dios, en que va And a you'll get haber answers. revelación y va a haber respuestas para ti. So John 6:28, 29. Juan 6, 28 y Then 29. they said to him, what shall we do that we may work the works of God? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. Jesús respondió y les dijo, esta es las obras de Dios, que creas en Él que ha venido. And as we were talking about last night, Jesus was talking to them about the healing and the miracles. Estábamos hablando ayer acerca de la sanidad y de los milagros. And according to Dad Hagen, the works were Y de acuerdo a Papá Hagen, las obras eran teaching, preaching, and enseñando, healing. predicando y sanando. That was the works. Esas eran las obras. But the disciples obviously saw Jesus, the manifestation. Pero los discípulos obviamente vieron las manifestaciones de They saw eso. something happening. Vieron que algo estaba pasando. The people believed, La gente creía and the power worked. y el poder funcionaba. They were working the power. Amen? Estaban permitiendo al poder que funcionara. And just like Pastor Jay was saying last Y night, como estaba diciendo el pastor Jay ayer en la noche, faith is the work of God. la fe es la obra de Dios. If we want things to turn out Si supernaturally, nosotros queremos que las cosas cambien de una forma sobrenatural, then we must learn to use faith. entonces tenemos que aprender cómo utilizar nuestra fe. He also said, Él también dijo, it is our job to work the power. es nuestro trabajo el que nosotros trabajemos el poder We do that by faith, don't y we? lo hacemos por fe, ¿verdad? To work something means to put forth action. El trabajar algo quiere decir que tú estás poniendo acción a esto. Make things happen by your faith. Tú vas a hacer que las cosas acontezcan por medio de tu fe. But we've got to be skilled in our faith. Pero tenemos que ser muy hábiles con nuestra fe. And as I started out at the beginning of the service when I was talking about the CDs and so on, Y como yo comencé al principio del servicio cuando estaba hablando de los CDs y de los productos, if we're not constantly meditating on the Word of God si no estamos meditando constantemente en la palabra de Dios, along our redemption realities, en línea con las realidades de redención, then we're not going to know what to believe for. entonces no vamos a saber qué debemos de creer, Because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Dad Hagen used to take the morning meetings and just simply teach on the subject of faith many Papá times. Hagen solía tomar las reuniones en la mañana y enseñar acerca de cómo viene la sanidad. Or if he was doing a prayer seminar, O por ejemplo, un seminario de oración. he would teach on the principles of prayer, Él enseñaba en los principios de oración en la mañana, more line upon line. más línea por línea. So we'll go a little bit more line upon line today. Así que esta mañana vamos a ir línea por línea. But you're going to have to stir yourself up. Pero tú tienes que animarte It's the morning time. porque es tiempo de You're mañana comfortable in your y chair. estás cómodo en tu silla, But you need to look up here, pero tienes que voltear para el frente stir up the joy, y animar tu gozo and receive. y recibir. Yes, and notify your Sí, face. y notifícale a tu Amen. rostro también, a tu cara. I saw Justin doing this, yeah. Ve al hermano Justin que estaba haciendo esto. So in John 14:12, Así que en Juan 14:13, John 14:12, Juan 14:13, while you're turning there, I'm going to read mientras que vas ahí, te voy a leer verse 11, el verse 11, actually 12. de hecho, verso 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, De cierto os digo, el que en mí cree,
The works that I do, he will do also. Las obras que yo hago, él las hará también. And greater works than these he will do, Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. because I go to my Father. Porque yo voy al Padre. And whatever you ask in my name, that I will do, Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, that the Father may be glorified in the Son. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. If you ask anything in my name, I will do it. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. And that word ask means Y esa palabra pedir significa three things: tres cosas. to ask, El pedir, to call for, el llamar algo or to require. o requerir algo. Really, it's two things: Realmente son dos cosas. to ask or to require. Pedir o requerir. But you gotta, if you're going to require it, you've got to call it in Pero si faith. tú vas a requerir algo, lo tienes que llamar en fe. So you can ask the Father Así que le puedes pedir al Padre in Jesus' name, en el nombre de Jesús, or you call it o tú lo llamas and require in Jesus' y name. lo requieres en el nombre de Because Jesús. we don't demand the Father, do Porque we? no le demandamos al Padre, But you ¿correcto? get the same result. Pero obtienes el mismo resultado. And so we'll get back to that scripture. Así que vamos a regresar a esta escritura I want you después. to turn to 1 Corinthians 12, verse Pero 1. vamos a 1 de Corintios 12, 1. 1 Corinthians 12, verse 1. 1 de Corintios 12, 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorante. And that word spiritual gifts, Y esa palabra dones espirituales, or that phrase I should o say, esa frase, yo debería actually decir, means significa things pertaining to and of the Holy Ghost. cosas que pertenecen y son del Espíritu Santo. The word gifts actually isn't in the original text. La palabra dones no está en el texto original. You could say, now concerning spirituals, brethren, Así que podríamos decir con respecto a las a lo espiritual, or things pertaining to and of the Holy Ghost, o cosas que le pertenecen y son del Espíritu Santo, spiritual things. cosas espirituales. Dad Hagen said gifts are manifestations of the Holy Ghost. Papá Hagen solía decir dones y manifestaciones del Espíritu Santo. You could even say acts or operations of the Holy Ghost. También podríamos decir hechos y acciones del Espíritu Santo. The work of the Holy Ghost. Las obras del Espíritu Santo. So God operates through knowledge. Dios opera a través del conocimiento. So if we're going to operate in spiritual things that God wants to bring in, Así que si nosotros vamos a operar en cosas espirituales que Dios va a traer, we have to cooperate with knowledge. necesitamos cooperar con el conocimiento. If we ask the question like the disciples asked, Si hiciéramos una pregunta como la hicieron los discípulos, how do we do these works? ¿cómo hacemos estas obras? We'll get answers. Entonces podemos obtener respuestas. How do we hook up with the operation of God? ¿Cómo nos conectamos con las operaciones de Dios? How do we hook up with the works of God? ¿Cómo nos conectamos con las obras de Dios? And Jesus said, simply believe. Y Jesús dijo, simplemente créelo. So we have to know what we need to believe in. Así que nosotros debemos de saber qué es lo que debemos de creer. In verse 4 of 1 Corinthians 12, verse 4, En 1 Corintios 12:4 it says, there are diversities of gifts, but the same Spirit. dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. There are differences of ministries, but the same Lord. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are differences of activities, but the same God who works all in all. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. So he's talking about there's different ministry gifts. Así que está hablando de que hay diferentes dones You espirituales. could say there's different endowments. Podemos decir que hay diferentes mantos, There's different gifts of the o hay Spirit. diferentes dones del Espíritu, There are different ministry gifts that can minister those gifts of the o hay Spirit. diferentes dones del Espíritu que pueden administrar esos dones del Espíritu. But this all works as Pero the todo Spirit wills. esto funciona conforme el Espíritu lo desea. So there are gifts of the Spirit that work through ministry gifts, Así que hay dones espirituales que operan a través de dones ministeriales, like your pastors, como las de sus pastores, like ministers, like Pastor Jay and o I, como los ministros, como el pastor Jay y yo, or just simply somebody who gives himself o simplemente alguien que se da a ello
to the Word of God and prayer, a la palabra de Dios y a la oración, like the helps ministers in Acts 6 did. como los ministerios de ayuda en Hechos 6 lo hicieron. They just simply served tables, but they were full of the Ellos Word, simplemente servían mesas, pero estaban llenos de la palabra, full of the Spirit, llenos del Espíritu. and full of what? ¿Y llenos de qué? Faith. De fe. And they had the wisdom of God. Y tenían la sabiduría de Dios. It says that Philip, Dice que Felipe or was it Stephen or Philip, o Esteban, were full of faith and wisdom. que estaba lleno de fe y sabiduría. But these gifts come as the Spirit wills. Pero estos dones vienen conforme a la voluntad del Espíritu. And we are going to be talking more, the next time I minister, we'll be talking more about these gifts. Y la siguiente vez que ministre vamos a estar hablando más acerca de estos But dones. understand that we have got to learn, first of all, Pero es muy importante que entendamos que primero tenemos que aprender to be simply skillful in our faith. a tener mucha habilidad con nuestra fe. Because the gifts of the Spirit are used more Porque los dones del Espíritu son usados más for those who are lost para aquellos que están perdidos or those who are young in the Lord. o aquellos que son jóvenes o nuevos en el Señor. Jesus told Dad Hagen, Jesús le dijo a papá Hagen, I've not given the gifts of the Spirit in the church. no he dado los dones del Espíritu para la iglesia. Or actually, he said, I've not given gifts of healings O de hecho dijo, yo no he dado los dones de and sanidades special faith, y de fe especial, which are two gifts of the Spirit. que son dos dones del Espíritu. I've not given special faith No he dado la fe or especial gifts of healings o los dones de sanidades to heal the church. para sanar a la iglesia. I've given gifts of healings, special faith He dado los dones de sanidades y de la fe especial to heal the world. para sanar al mundo. And he also said, I've not given Y él también le dijo, the name of Jesus, no he dado el nombre de Jesús, and he was talking about using the name of Jesus in special faith de usar el nombre de Jesús con fe especial to heal the church, para sanar a la iglesia. but rather special Pero- faith La fe especial by using the name of Jesus se usa el nombre de Jesús to heal the world. para sanar al mundo, Because it's a faith beyond our faith, porque es una fe más allá de nuestra but fe, it's as the Spirit wills. pero es conforme el Espíritu lo desea. So we just can't push off our faith on you. Así que nosotros no podemos empujar nuestra propia fe hacia ti. If the Spirit gives us a word of knowledge, Si el Espíritu de Dios nos da una palabra de conocimiento He helps us see something in the present, o nos ayuda a ver algo en el presente que está pasando en tu vida, we can minister that by faith. podemos ministrar eso por fe And we can teach you to receive it by y faith. podemos enseñarte a recibirlo por fe. But how many know there will be people that don't know how to use their faith, Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay gente que no sabe cómo usar su fe? that we're just going to have to simply minister that to Que them simplemente vamos a tener que ministrarles a ellos and believe that they get y it creer que ellos lo recibieron without them using any faith at all? sin que ellos utilicen ningún tipo de fe. So there's a certain amount of our own special faith needing to be used. Así que hay cierta cantidad de fe especial que nosotros como ministros necesitamos usar. But that special faith comes on us through Pero the esa Holy fe Ghost. especial viene hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. But that's why we teach everybody how to just receive by their general faith, Pero por eso es que le enseñamos a todos ustedes cómo recibir por fe. not by gifts of the Spirit, No por los dones del Espíritu, gifts of healings, o los dones de sanidades, miraculous, o lo milagroso necessarily, necesariamente, by special faith. pero o fe In especial. Jesus' name! En el nombre de Jesús. But we teach them Pero te enseñamos to speak in their own authority a utilizar tu propia autoridad through general faith, por medio de fe general, still in the name of Jesus, o usando en el nombre de Jesús or to just pray to the Father o orando al Padre in the name of Jesus. en el nombre de Do Jesús. you understand the difference between the two? ¿Entiendes la diferencia entre las dos? All right, we'll talk more about that later. Muy bien, vamos a hablar acerca de eso después. So we're talking about spiritual things here, Así que estamos hablando de cosas but espirituales, we need to be skilled. pero tenemos que ser muy hábiles. Now, in the 11th or somewhere in the last chapters of my book on divine healing and health for today, En uno de los últimos capítulos, como el 11 más o menos de mi libro de fe y sanidad para el día de hoy, I talked about answering key questions. hablo acerca de respondiendo preguntas específicas. So we're going to be talking about some of those today. Así que vamos a estar hablando de algunas de esas preguntas el día de hoy. Dr. Kenneth Hagin talked about not being able to bring everybody up to the same level of faith as we have. El doctor Kenneth Hagin dijo que no
podemos traer todos al mismo nivel de fe que nosotros tenemos. So we've got to learn different methods Así que nosotros tenemos que aprender diferentes métodos of praying or ministering healing de orar o cómo ministrar to those sanidad around us. a aquellos alrededor de nosotros. No matter how we pray for No importa cómo oremos or minister healing to o someone, ministremos sanidad a alguien, we should always take time to teach the Siempre basics debemos de tomarnos el tiempo de enseñar lo básico about their redemption in Christ. de su redención en Cristo. We should always take time to teach them how to receive the healing power of God by faith. Siempre tenemos que enseñarles cómo recibir el poder sanador de Dios por medio de fe. There are different methods of receiving healing Hay diferentes métodos para recibir sanidad for our own personal lives, you understand. para nuestras propias vidas, tú lo entiendes. There are different methods for praying for and ministering healing to Hay the sick. diferentes métodos para orar por y ministrar sanidad al enfermo. The reason I'm going to emphasize that which has to do with healing, La razón por la que yo me voy a enfocar en aquello que está hablando de sanidad because we're emphasizing the works of Jesus es porque nos estamos enfocando en las obras de Jesús that he did on the earth, que Él hizo aquí en la tierra, teaching, preaching, and healing. enseñando, predicando y sanando. But also, Pero también, several years ago, the Lord dealt with me porque hace varios años el Señor me dijo a mí in my own life and ministry, que en mi propia vida y en particularly ministerio, in ministry, particularmente en el to ministerio, emphasize the ministry of healing. de enfocarme en la administración de sanidad. He dealt with me to teach people faith to receive Y me healing, dijo que yo le enseñara a la gente fe de cómo recibir sanidad. health and healing. Salud y sanidad. Health is wholeness for the whole body. Salud es de estar completo en todo tu cuerpo. Healing is a process that takes Y la place for sanidad parts es un of the proceso body. que toma en partes de tu cuerpo. So healing and health, Así que salud y sanidad. healing and wholeness. Salud y el estar completos. But then he also taught me Pero también me enseñó that there was a healing anointing in my hands. que hay una unción de sanidad en mis manos. It was a special endowment. Era un manto especial. And particularly because I was under the ministry of Kenneth Hagin Sr., Y particularmente porque estaba bajo el ministerio de Kenneth E. Hagin, el papá, that endowment came on me. que esa unción vino sobre mí. Pastor Jay has that same endowment. El pastor Jay también tiene ese manto. Remember when Jesus ministered power to his disciples and told them to go out and minister to the sick? ¿Recuerdan cuando Jesús ministró a sus discípulos el poder y les dijo que fueran y ministraran al enfermo? He told them to cast out devils. Les dijo que echaran fuera demonios. See, that was a special, tangible healing anointing Esa era una unción especial y tangible de sanidad. that would drive out sickness, Que echaría fuera la enfermedad, drive out devils. echaría fuera a los diablos. And not everybody has that tangible power Y no todos tienen esta unción tangible in their hands, so to speak, en sus manos, por decirlo así, as an endowment. como un manto. But we see Pero nosotros vemos in the scripture en las that, escrituras that ministers in the fivefold ministry offices, que los ministros de los 5 dones you ministeriales, see that with the apostle, the el prophet, apóstol, el profeta, the evangelist, the el pastor, the evangelista, el teacher. pastor y el maestro, You see certain ones tú puedes that are ver used cómo in that more. hay algunos que son utilizados más en esa área. I have más. a strong belief that because we were raised up under Dad Hagen's ministry, Yo realmente creo que porque como fuimos levantados en el ministerio a través del ministerio de Papá Hagin and under Dr. Dufresne and Pastor Nancy's y ministry, bajo el doctor Dufresne y la pastora Nancy y su ministerio, that's one of the reasons we operate in this as well. esa es una de las razones por las que operamos en esto también. Because we're an extension of their ministry to go out Porque somos una extensión de su ministerio para salir and take faith and healing. y llevar fe y sanidad. See, that's what the Lord told Dad Hagen to do. Y eso es lo que el Señor le dijo a Papá Hagin que él That's hiciera. what the Lord dealt with Dr. Dufresne to do. Y eso fue lo que el Señor le dijo también al doctor Dufresne que hiciera. And of course, they have their own individual anointings, Y por supuestamente cada uno tiene sus propias unciones individuales, their own individual endowments. sus propios mantos individuales. In 1938, En 1938, the Lord told Dad Hagen, el Señor le dijo al Papá Hagin, I've given to you gifts of healing. te he dado dones de sanidades And in areas such as tumors and so en áreas on, como tumores y otras cosas. he noticed that healing would work in people more often. Él se dio cuenta que las sanidades funcionaban en la gente más seguido. You understand?
It didn't mean that people wouldn't receive if they just simply received by faith, No quería decir que la gente podía recibir solamente por fe, but he ministered by the gifts of pero él healings ministraba por medio de los dones de sanidades, in specific areas de áreas específicas, and would see more results y in that. veía más resultados en esta área que en otras. And that probably meant, especially those who were not saved, Y probablemente eso funcionaba who were young in the especialmente para Lord. aquellos, he para saw, aquellos que no eran salvos o he eran saw jóvenes en el almost Señor. every one of those receive. Y vio que todos ellos recibían. And I believe it was in the area of tumors Y era en el área de tumores and other things. I don't have it right before me right now. y otras cosas que no tengo enfrente de mí en este momento. In as far as the gifts of healings go, Conforme a los dones del Espíritu. the Lord endowed me to minister to specific things as well. Y los dones de sanidad, el Señor también me dio cosas, mantos específicos, cosas para One of ministrar. those is bones, Una de ellas son los huesos, which includes backs and knees. que incluye la espalda y las rodillas. Another is physiological Otras son diseases, cosas fisiológicas, particularly those of the brain. particularmente aquellas cosas del cerebro. Somebody may not have parts of the brain there. Puede ser que gente no tenga ciertas partes del cerebro ahí. Many times they may deal with things such as schizophrenia Algunos de ellos pueden lidiar con cosas como esquizofrenia, or other mental diseases of the brain because parts of their otras brain enfermedades mentales porque el cerebro are not functioning properly. no está funcionando correctamente. That's what we mean by physiological. Y a eso es a lo que nos In the brain. referimos con fisiológico. And that requires special faith. Y eso requiere fe especial. So it's a combination of gifts of healings Así que es una combinación de los dones de sanidades for the physiological, para lo fisiológico, but it also takes special faith. pero también requiere fe especial. And many times it's over a process of Y time. muchas veces es un proceso de And the Lord tiempo. leads me to lay hands on Y el individuals. Señor me guía a imponer mis manos sobre los And individuos. if they will continue to thank God that they're healed along that Y si line, ellos continúan dándole gracias a Dios en and I esa minister to línea, them, cuando les ministro a ellos, then they'll have that part grow in their body. y si ellos lo hacen continuamente, esta parte en su cuerpo va a crecer. God's got parts. Porque Dios tiene partes también. Amen. Amén. But that process starts out by special faith, Pero ese proceso comienza por medio de fe not by their especial, own faith. no por su propia fe. But then we teach them to hook up with their Pero faith. luego les enseñamos que se conecten con But esa fe. you understand, sometimes somebody that are dealing with physiological Y si tú te pones a pensar, gente que está lidiando con cosas fisiológicas, get confused in the mind pueden confundirse en la mente and have a hard time even believing. y tener problemas hasta creyendo. So we help them. Así que les ayudamos. God gives us the ability to help Dios them nos da la habilidad para poder with ayudarles. faith beyond our own. Con fe más allá de la nuestra. Also, I have an endowment to minister to ears. También tengo un manto especial para ministrar a los oídos. So that can entail something that's not there in the ear, like a miracle of healing. Porque, por ejemplo, si no hay algo que debe de haber, que estar ahí, que necesita sanidad, Because a miracle is something supernatural that Porque intervenes in un the natural, milagro es algo sobrenatural que acontece en lo natural. putting something there that's not there. Poner algo ahí que no está ahí. Amen. So Amén. that's would be a healing miracle. Así que sería un milagro de sanidad. These are endowments on my own life. Pero estas son unciones y mantos sobre mi vida. And then one more would be hearts. Otro más sería corazones. And I've ministered to people with heart problems Yo les ministro a la gente que tiene problemas en and el seen them corazón completely healed and whole. y los he visto sanar completamente. But like I said, I've seen more results Pero como yo les mencioné, yo he visto más of resultados people receiving along that line con gente que recibe en esas áreas that were young in the Lord que eran más jóvenes en el Señor or weren't even saved. o que ni siquiera habían sido salvos a veces. Now, if we have a word of knowledge, Ahora, si tenemos una palabra de conocimiento, of healing for somebody, de sanidad para alguien, and they've been in the church for a while, y han estado en la iglesia ya hace and they've tiempo learned to receive by their own faith, y ya han aprendido a recibir por su propia they fe, can still partake of that word of knowledge. ellos todavía pueden recibir de esa palabra de But they need to conocimiento, use their faith. pero necesitan combinarlo con Go su home fe. thanking God. Así que deben de irse a casa dándole gracias al Señor. Amen. Amén. Even though they may not feel or see O anything. aunque no lo vean o lo sientan. Now, Pastor Hernandez,
Ahora, Pastor Hernández, I was seeing something yo estaba viendo algo a few days back, hace un par de días and as I woke up this morning, y cuando desperté esta mañana, the Lord reminded me of the conversation I had with you el Señor me recordó de la conversación when que we tuve con talked about usted these meetings. cuando hablamos de estas reuniones. And I said, it seems that there's something in my spirit about gifts of the Spirit, Y es como que hay algo en mi espíritu acerca de dones del espíritu, about doing meetings along that line. de hacer reuniones acerca de ese tema. Of course, I don't tell my husband what to minister on, Obviamente yo no le digo a mi esposo que ministre a but él. it was interesting that he went the way he did last Es muy night, interesante que él predicó lo que predicó el día de ayer en la noche, talking about the works of God hablando acerca de las and working obras it with de our Dios faith. y el trabajar nuestra fe. Because it's only when we will start out Porque es working the works of solamente God with our faith Cuando nosotros comenzamos a hacer las obras de Dios con nuestra that we propia can go fe, into the doors of que more, podemos entrar por las puertas de incremento. not necessarily just to minister to the church that No should be living by necesariamente. faith already, Cuando ministramos a la iglesia que ya debe de vivir por fe, although we can get the splash over on aunque that, también podemos recibir de ello, but so that we can bring those who are lost, pero para que nosotros podamos traer a aquellos que todavía están perdidos bring those who are young in the Lord, o traer a aquellos que están jóvenes en el Señor and we will see mighty miracles, y vamos a ver milagros poderosos, mighty works. obras poderosas, But it will be because we have pero es learned to become porque hemos skilled aprendido a tener gran habilidad in our own faith, en nuestra propia fe, and then learn to be skilled Y in también ministering the aprender endowments a tener habilidad de cómo ministrar con los mantos especiales by the will of the Spirit of God. por la voluntad del Espíritu de Dios. Because we've been praying ahead of time. Porque hemos estado orando We've been antes picking up by the Spirit y ahead hemos of time estado percibiendo por medio del Espíritu antes what de will eso, what people will need in the services, lo que la gente va a necesitar en el servicio ya, calling them forth in prayer. y llamándolos en oración. But Pastor, the Lord reminded me of this. Pero pastor, el Señor me recordó de esto. And regardless of the direction of these meetings, Y independiente de la dirección que tomen estas reuniones, I saw myself ministering to you yo me vi ministrándole a usted about an increase in acerca the de miraculous. un incremento de lo milagroso. I'm actually getting more revelation as I talk. Y estoy recibiendo más revelación Would you conforme mind hablo. standing up, sir? ¿Estaría bien si se pone de pie, señor? And I'd like my husband to come up. Me gustaría que And mi esposo viniera We are going to minister to you. y le vamos a ministrar a usted. Emasukunda antish ande ureno ushaya kampu shandi ikande shanahi. The hunger of your heart has been seen by heaven, and the desire of your heart is granted to your ministry. And so the heart cry and the purpose of that heart cry to bless others is the reason of the response of the Spirit to you now. So receive an increase of miraculous, the miraculous. In Hold your Jesus' hands name. out. Hold your hands out. Jesus' name. Maritushende ele konho shahindo ota ikamasushikate. This will come through the laying on of hands and the ministry of the laying on of hands. But it'll also come through you declaring, and the glory of God. The person will sit in their seat, and the glory of God will hit them right in their seat, and the power of the Lord will be revealed. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. If you didn't understand that, Si no lo entendió, you can always get the CD. pueden obtener el CD. Praise the Lord. Gloria a Dios. So I believe that we were supposed to minister that to you, Pastor, Yo creo que teníamos que ministrarle eso, pastor, and we'll see, what direction God goes in these meetings. y vamos a ver qué dirección nos dirige el Espíritu en estas reuniones. But I'm simply flowing with what Pastor Jay ministered last night. Pero simplemente estoy fluyendo con lo que el pastor ministró ayer en la noche. Hallelujah. Aleluya. So number one, we teach people about their healing covenant. Así que, número uno, le enseñamos a la gente a cómo aplicar su sanidad conforme al pacto. What they have in salvation or the redemptive work of Christ. Y lo que tienen en la salvación o en las obras de redención de Cristo.
I'm going to go to some scriptures and I'll be reading pretty quickly. Voy a ir a unas escrituras y voy a leer muy rápido. Muy rápido, ¿sí? Muy rápido, ¿sí? Isaiah 53:4. Isaías 53:4. Isaiah 53:4. Isaías 53:4. And I'll read the scripture and then Juan can read it. Voy a leer la escritura y luego el hermano Juan la lee. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. So notice we are already healed. Así que si tú puedes ver, dice, fuimos nosotros curados ya. He has borne our griefs, Él ya cargó nuestros dolores, which means sicknesses, lo que significa enfermedades. and he carried our sorrows, Y él cargó nuestro sufrimiento, which in Old Testament means pains. que en el Antiguo Testamento significaba dolores. So we've already been healed. We don't need to try to Así get que ya healed. hemos sido sanados, no tenemos que ser sanos. We just need to meditate on the scriptures. Simplemente tenemos que meditar en las escrituras. So first, the first method is just simply teach the word of God. Así que el primer método siempre es enseñar primero la palabra de Dios. Remember, the works teach, preach, and heal. ¿Recuerdas las palabras de We- enseñar, predicar y sanar? Matthew 8:16 and 17. Mateo 8, 16 y 17. And as you're turning there, we'll read. Y cuando des la vuelta vamos a leer Matthew 8:16 and 17. Mateo 8, 16 y 17. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirits with the word, and healed all who were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. And then we'll go to John 3:16, Y luego iremos a Juan 3:16, and while you're turning there, y mientras llegas ahí, notice te das cuenta what we just read was it talked about Isaiah's prophecy from Isaiah 53, 3 through 5. Y si te das cuenta, lo que acabamos de leer hablaba acerca de Isaías 53, 5 y 6. So he took our sicknesses. Así que Él tomó nuestras He bore enfermedades, them on the cross. Él las puso en la cruz. It's already been taken place. Así que ya esto ya aconteció. If you're trying to get healed, Y si estás tratando de ser sanado, you're not in the work of faith. no estás en las obras de fe. But if you believe that you've received, you're Pero- already healed Simplemente si tú crees que has recibido y que ya has sido sanado in whatever specific area of your body, en cualquier área de tu cuerpo, then thank God daily that healing is working entonces in your dale body. gracias a Dios diariamente que el poder sanador de Él está funcionando en tu cuerpo. John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Go ahead and read that one. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Notice that word save means Si te fijas, esa palabra salvo significa to deliver or protect, ser liberado o protegido, to heal, ser preserve, sanado, preservado, do well, hacer bien, make whole, ser completo, keep safe and sound, mantenido a salvo, to rescue from danger or destruction. ser restaurado de destrucción o de peligro. Verse 18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So we simply just have to teach people to receive Jesus Christ as their Lord and Savior, Así que tenemos simplemente que enseñar a la gente a que acepten al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, and to lay just all their sin down. y de dejar su pecado, Christ comes and washes us clean of all porque our sin. Cristo viene y nos lava de nuestro pecado. Predominantly the sin of not receiving Jesus as Lord. Predominantemente de no recibir a Jesús como nuestro Señor. That's where the condemnation should come in. Y ahí es donde la condenación debe de venir. When somebody doesn't know Jesus as Lord, Porque cuando alguien no conoce a Jesús como Señor, their heart will condemn them. entonces su corazón los va a condenar. But when they receive Jesus Christ as Lord, Pero cuando reciben a Cristo Jesús como Señor, He comes in, Él entra, washes out all their sin. limpia todo su pecado. You don't have to ask forgiveness for what you did back in No 1950. tienes que estar pidiendo perdón por los pecados que hiciste en 1950. You should not be living in condemnation. Tú no debes de vivir en condenación en Él. Just thank God I'm forgiven. Así que simplemente dale gracias a Dios que has sido perdonado. If you've missed it, Y si por algo te equivocaste, repent. arrepiéntete. Tell whoever, if you've been in offense, I'm Si sorry. si has estado en ofensa con alguien más, diles, lo siento, And get back up. y levántate de nuevo. Get back up. Levántate de nuevo. Get back up. Y levántate de nuevo. Stop living in Deja de condemnation. vivir en condenación. Stop living in Deja de vivir en condemnation. condenación. I said Yo stop dije, deja living de vivir in en condemnation. condenación. Condenación. You're blessed. You're Tú has healed. sido bendecido, has sido sanado. You're favored of God. Y tú has sido favorecido por Dios. You're the love of His Y life. tú eres el amor de su vida. And I refuse to be condemned Y yo rehúso ser because condenado. it hinders my work of Porque faith. eso lastima mis obras de fe. Kick that mentality in the teeth. Echa fuera esa Kick mentalidad. it in the teeth. Pégale en los dientes. We try to figure out with our mind why we're dealing with Tratamos de symptoms. averiguar por qué es que estamos lidiando con síntomas. What did I do wrong? ¿Qué es lo que hice mal? When God's just saying, just Cuando Dios receive nos what está I've already diciendo, given you. simplemente recibe lo que ya te he dado. If I've, is He going to give you? Is He going to give you bread ¿Te va a dar pan or a snake? o una víbora? Remember that verse? ¿Recuerdas ese verso? Is He going to give you a poisonous snake? ¿Acaso Él te daría Of una course not. víbora venenosa? Claro que no. Jesus already gave you everything you need. Jesús ya te ha dado todo lo que necesitas. So we, including myself, Así que nosotros, incluyéndome a mí misma, have to tell condemnation to get tenemos out. que decirle a la condenación que se vaya. Therefore, there is now no condemnation to those Por lo tanto, no hay condenación para aquellos who walk after the Spirit. que caminan detrás del Espíritu. So when we don't walk after the flesh Así que si no caminamos conforme and a we la walk after carne the y Spirit, caminamos conforme al Espíritu, we allow the work of healing to take place in entonces us. permitimos que las obras de sanidad funcionen para nosotros. I know, Pastor Debbie, but I've been in the flesh. Yo sé, Pastora Debbie, pero es que yo he estado en la carne. There you go, yielding to that Ahí vas condemnation otra again. vez escuchando la condenación de nuevo. To not live after the flesh simply means El no vivir detrás de la carne simplemente significa you're living after the Spirit in your heart. que tú estás viviendo conforme al Espíritu en tu corazón. If you did something wrong, Si hiciste algo say, mal, I'm sorry, di lo siento, get back up, levántate de nuevo go your way. y vete en tu camino. Well, yeah, but I'm going to do it again. Sí, pero lo voy a hacer otra vez. Say you're sorry, Di lo siento, get back up, levántate de nuevo go your way, y ve tu no camino. matter how you No feel. importa cómo te sientas. No matter whether your mind No tells you you're going importa to si do it tu again. mente te va a decir que lo vas a hacer Just otra start vez o thanking no. God you're free. Simplemente dale gracias a Dios porque eres libre You're healed. y tú has sido sanado. Yeah, but what if I sin again? Sí, pero ¿qué tal si peco otra vez? Tell God you're sorry Pues dile a Dios que lo Get te back arrepientes y levántate and go de your nuevo way y continúa and en tu thank God camino you're healed. y dale gracias Thank a God Dios que you're has sido free. sanado. Y dale Stop gracias a Dios talking que about eres what you libre. can't do. Deja de hablar de lo que no puedes Stop hacer. talking about what you don't Deja have. de hablar de lo que no tienes And start thanking God you're healed and y whole. comienza a darle gracias a Dios que ya eres You're sano y free from completo. addictions. Eres libre de adicciones. Free. Libre.
Say it with your mouth. Dilo con tu boca, You won't confiésalo. be able to go there and experience unless you talk Y about no it vas a first. poder entrar a esa experiencia si no hablas y Talk about confiesas you're primero. free. Habla de que tú eres libre. Not talk about you're bound. No hables de que tú Not talk about tienes ataduras. you're sick. Y no estés hablando de que estás I'm free. enfermo. Declara que I'm eres healed. libre y eres sano I'm whole. y eres The completo. devil says, I'm going to kill you. Y si el diablo te dice, te voy a I'm matar, free. tú dices, soy I'm healed. libre, I'm whole. soy sano y completo. Galatians 3:13 says, Galatas 3:13 dice, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. So, are you hanging on a tree? Así que ¿estás colgado en un madero tú? Are you hanging on to condemnation? ¿O estás colgado con condenación? Jesus took Jesús ya tomó sickness on the tree for you. la enfermedad en el madero por ti. He took your condemnation. Él ya se llevó tu condenación. So you don't have to hang on a tree anymore. Así que tú no tienes que estar en ese madero ya Stop más. hanging on the tree. Deja de estar colgado en el madero. Monkeys hang on trees. We Los don't. changos se cuelgan de los maderos y de los árboles. Nosotros no. Romans 10:9 and 8. Romanos 10, 9 y 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Verso 8, más que dice cerca de ti esta la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor es que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So we have to say it with our mouth. Así que nosotros tenemos que declararlo con nuestra boca. What you believed you've received by Lo que faith, tú crees que has recibido por fe, you've got to say it with your lo mouth. tienes que declarar con tu boca. We don't talk about how we feel. No hablamos de qué sentimos. If you go to the doctor, you can tell them what Si you're vas al dealing with. doctor, a ellos sí les dices qué síntomas tienes, But don't be talking about it the rest of the day. pero no estés hablando el resto del día. When you talk on the phone to mama, Cuando hablas en el teléfono con tu mamá and she's asking you how you feel, y te dice, ¿cómo te sientes? just say it doesn't matter how I feel. Y tú le dices, no importa cómo me Yeah, sienta. but what did the doctor ¿Pero qué say? dijo el doctor? Mama, the doctor said I'm dealing with this, this, Mamá, el and this. doctor me dijo que yo estoy lidiando con esto, esto y esto. Oh, no! ¡Oh, no! And you tell her, don't worry about Tú it, le dices, no te preocupes, because I'm healed and whole. porque yo soy sano y completo. You're what? ¿Qué eres qué? Mama, I'm healed and whole. Mamá, you yo want soy me to read the sano y scripture estoy to you? completo. ¿Quieres que te lea la escritura? So you preach to her. Así que tú le puedes predicar a ella. Stop talking about how you feel. Deja de hablar de cómo te sientes. Stop telling everybody else what they want to hear. Deja de estarle diciendo a todo mundo lo que ellos quieren escuchar. They want to hear all the details about your sickness, Ellos quieren escuchar todos los detalles de tu what the enfermedad. doctor said. ¿Qué fue lo que dijo el How you doctor? feel. ¿Cómo te sientes? Just get off the phone, Simplemente deja ese teléfono. start running around the house, Comienza a correr por tu casa, and say, I'm healed and whole. danzando, declarando que eres I'm healed sano and whole. y completo. Que eres I'm healed sano and y whole. completo. Sano y completo. Is anybody in this house healed ¿Hay and alguien whole? en esta casa sano y completo? I know, I've been there. Yo sé porque yo he estado ahí. I've been on the phone. Yo he estado ahí en el I've teléfono. talked to family. Y he hablado con mi And familia. I have to tell them, Y yo tengo que decirles, gotta go now. ahora tengo que colgar.
1 Peter 2:24. Primera de Pedro 2:24. I love my family, Yo amo a mi familia, but I have to change the subject. pero tengo que cambiar el And tema. I just tell them, look, Y yo les digo simplemente, mira, I'm not meditating on what the doctor no said. estoy meditando en lo que dice el doctor. If they can't accept that, Si ellos no pueden aceptar eso, well, it's a nice day, isn't it? entonces es un día muy bonito, ¿no? Start talking about the weather or something. Comienza a hablar del clima o algo así. Unless you're building a house and your faith A is menos de que estés believing God that it's construyendo not tu going to be casa rain, then you can't talk to y them about that either. entonces vas a creer acerca de que no va a llover, entonces no hables del clima con ellos. Because you'll get on the phone. Porque entonces vas a estar en el teléfono. You know, we're building a house and we have Mira, to believe estamos God that construyendo it's esta not going to casa y rain so necesitamos we can finish creer the que no va a house. llover para Or poder it's not terminar going to la casa. snow or it's not going to O freeze. que no va a nevar o no So se you va a put on the congelar siding. para poder poner todo el siding. But don't get on the phone with your family and Pero tell no te them you're pongas con believing el God it's not going to teléfono rain. Con tu familia y They'll decirles say, que no quieres "What?" que llueva. Porque te van a decir, ¿qué? Don't you know that a cold front has come through? It's going to rain. ¿Qué It's acaso going to no do this. viste It's que going to viene do un that. frente frío y que va a llover y va a nevar? Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Let's change the subject. Vamos a cambiar de tema entonces. How's Susie doing in the family? ¿Cómo está Susi en la familia? Moving on. Bueno, continuemos. And if Susie's dealing with sickness and Y si disease, Susi tiene enfermedades y dolencias, then you're going to have to change the subject again. pues cambias el tema de nuevo. Because that's how most conversation goes, from Porque one así es doubt and como las unbelief to the next. conversaciones van de un problema a otro. But you're going to have to be skilled enough Pero in tú your tienes que faith tener habilidad faith. en tu fe to work it on the phone. para dejar de hablar de eso en el libro, en el teléfono. 1 Peter 2:24. Primero de Pedro 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. So healed means to cure, Sanado significa que fuiste curado, make whole, que fuiste hecho completo, free from errors and sins, libres de errores o de pecados, bring about one's salvation, o trayendo la salvación de alguien. saved, salvation, Salvo, redeemed. redimido. All of these words mean the same Todas thing. estas palabras significan lo mismo. Freedom, Libertad, healing and wholeness. con sanidad completa. Amen. Amén. Now, so number one, we teach people about their healing covenant, Número uno, le enseñamos entonces a la gente acerca de su pacto de sanidad, what they have in salvation, or ¿Qué the es lo que redemptive tienen? work of Christ. en su salvación o en la obra de redención de Cristo. But number two, Y luego, número dos, we teach them learn to ask. les enseñamos que aprendan cómo pedir. What did I say that word ask means? ¿Qué les dije que significaba pedir? Ask, call Pedir. for, Llamar or require. o requerir algo. We learn to ask the Father for Aprendemos healing a in Jesus' pedirle al name, Padre por sanidad en el nombre de Jesús, or we learn to claim o our aprendemos healing cómo clamar nuestra sanidad in Jesus' name. en el nombre de Jesús. I want you to turn to Mark 11:22. Ahora vamos a Marcos 11:22. We're almost done. Ya mero terminamos. Learning to be skilled in working our faith. Estamos aprendiendo cómo tener habilidad y trabajar nuestra fe. Mark 11:22. Marcos 11:22. Jesus answered and said to them, "Have faith in God." Respondió Jesús y les dijo, tener fe en Dios. And that means have the God kind of faith. Les está diciendo, tengan el tipo de fe de Dios. The God kind of faith that lives inside of you. Esa fe que vive dentro de ti. You can use it. Tú puedes usarla. You can work it. Tú puedes trabajarla. It'll work for you. Va a funcionar para ti. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. So notice we can speak to it. Así que tú puedes ver aquí que le podemos hablar. We can speak to sickness and disease just Podemos like a hablarle mountain. a las enfermedades y dolencias, así como a un monte o una montaña.
You see, it doesn't have to be a literal mountain. No tiene que ser una montañita. Jesus was pointing at a mountain for an Él example. estaba apuntando a una montaña como un ejemplo. So we can replace that mountain with sickness and Pero disease. podemos reemplazar esa montaña con enfermedades y Speak dolencias. to it. Háblales. Tell sickness to go from your Dile body. a la enfermedad que se vaya de tu cuerpo. Just put your hand on your body Así que pon tus manos sobre tu and say, cuerpo go in y Jesus' dile, name. vete Get out of here. enfermedad, quítate de aquí, vete de aquí. I have to do that quite often. Yo tengo que hacer No. eso seguido. You're not No, going to dog me. no, eso no te va a You're not estar going to keep me from molestando. preaching and teaching. You're not No going to me keep me va a from doing detener what I de need to predicar y do. enseñar y de hacer lo que yo tengo que hacer. Get out of here. Échate fuera de aquí. So I speak to it. Así que yo le hablo a eso. In verse 24, En el verso 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you'll have them. por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibes y te vendrá. So number 2, we need to, or we can pray to the Father in Jesus' name. Así que número 2, podemos orar al Padre en el nombre de Jesús. We can speak to sickness in Jesus' name, Y podemos hablarle a las enfermedades en el nombre de Jesús. or we can pray to the Father in O Jesus' podemos name. orar al Padre en el nombre de But Jesús. notice, either one, Pero si te das cuenta, ambas, we believe that we receive by faith. la creemos que lo recibimos por fe. We believe that we receive by Y faith. creemos que recibimos por fe. And then we also forgive, Y don't we? luego también perdonamos. Notice there ¿Verdad? in verse 25, we need to forgive. Si te fijas aquí en verso 25 dice que debemos de perdonar. If we want our faith to work, Si nosotros queremos que nuestra we fe can't be va a walking in funcionar, offense. entonces no debemos de caminar en ofensas. We can't be talking negatively about our brother and sisters. No podemos estar hablando de forma negativa de nuestros We can't hermanas be y walking in hermanos. judgment. No podemos estar viviendo en juicios. We've got to stop talking about pushing our opinions off on other people. Debemos de dejar de utilizar nuestras opiniones acerca de otras personas. I'm just trying to help you. Estoy tratando de ayudarte simplemente. Let offense go Deja que la ofensa se vaya and let healing work. y deja que la sanidad funcione. So I want you to turn real quick to John 14, Así que vamos rápidamente a Juan 14 and we'll look at this principle. y vamos a ver este principio. First of all, that we just speak to the sickness and disease in Jesus' Primero, name. que le hablamos a las enfermedades y dolencias en el nombre de Jesús. We read the scripture at the beginning, Leímos la escritura al principio, John 14:12. Juan 14, 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Notice Jesus was saying, I'm going to be leaving the earth. Si te fijas, Jesús les estaba diciendo que él iba a dejar la tierra. And that word ask there, Y esa palabra pedir, in this context, en este contexto, really means to call for or require. realmente dice que le está llamando o requiriendo. He's not talking about praying to the Father. Él here. no está hablando de orar al Padre. Remember, ask means to ask, call for, Sí, require. ¿Recuerdas que es pedir, requerir o llamar algo? In verse 13, you could say, and you ask or call for in my name. En verso 13 tú podrías decir, entonces estoy pidiendo o llamando en mi nombre And I will do it. y lo haré. And one translation says, and if I don't have it, I'll make it. Y en una traducción dice, y si no existe, yo lo haré. Yeah. Sí, So, number one, así que número 1, we can use our faith by saying, podemos utilizar nuestra fe cuando Claiming. declaramos, cuando clamamos algo, requiring cuando requerimos algo in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We use the name of Jesus because Utilizamos el nombre de Jesús he went porque to the Father Él fue al Padre and delegated the authority y to Él us delegó su autoridad a in nosotros his name. en su nombre. Now, in John 16:23, Ahora, en Juan 16:23, John 16:23 Juan 16:23, says, and in that day you ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you.
En aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yeah, we get happy when we're healed, Así es, estamos muy contentos cuando somos sanos. when we receive the manifestation, Cuando don't we? recibimos las manifestaciones, Yeah, that ¿verdad? fills us up. Eso nos llena, We're ¿verdad? excited. Y estamos emocionados. But this is talking about prayer to the Father Pero esto está hablando acerca de oración al Padre in Jesus' name. en el nombre de Jesús. So we can just simply speak to sickness and disease, Así que simplemente podemos hablarle a la enfermedad y a la dolencia or speak to whatever opposition is coming against o us, hablar hacia la oposición que viene en contra de nosotros, or we can pray to the Father in Jesus' o name. podemos orar al Padre en el nombre de Jesús. But we get the same results. Pero obtenemos los mismos resultados. We don't demand the Father. Nosotros no demandamos al Padre, So we go to the Father in pero prayer nosotros vamos al Padre en oración and we say, Father, in y le Jesus' name, decimos, Padre, en el nombre de Jesús, I ask you to minister to this part of my body. te pido que ministres a esta parte de mi cuerpo. I receive it by faith, Yo Lord. lo recibo por fe, Señor. And then you go your way working it. Y luego te vas en tu camino trabajándolo. You're not providing the power. God's providing Tú the no estás power. proveyendo el poder. Dios It's your está faith proveyendo, action el that's poder. working it. pero tu fe y tu acción es lo que le permite You're que él working the trabaje. power, so to speak. Tú estás, por Thank decirlo you, así, Lord. trabajando con el poder. Thank you, Gracias, Lord. Señor. Gracias, You Señor. gave it to me the minute I asked Tú you. me lo diste en el momento en el que yo te lo pedí. But like I tell people, Pero como yo le digo a las personas, you really don't have to ask the Father to heal you. tú realmente no le tienes que pedir al Padre que te sane. Jesus already healed you 2,000 Porque years Jesús ago. ya te sanó hace 2000 años. Just claim it by faith. Simplemente clámalo por fe. Just claim it by faith. Clámalo por fe. But if it helps to just go to the Pero si throne of te grace ayuda and pray for it, El ir al trono de gracia y Okay. pedirle, go to the Muy Father bien. and ask Him. ve al Padre y pídele. But then go your way thanking Pero God you're después healed. de eso, vete por tu camino dándole gracias a Dios que Whether you eres sano. claim it by faith Y tú lo clamas por or whether fe, you pray to the Father by o si faith, oras al Padre por medio de you go fe, your way working it in tú te faith. vas por tu camino dándole gracias al Padre You en go tu your fe. way thanking God you're healed. dándole You're whole. gracias que tú You're eres full of the sano. life of God. Y has sido sanado You're strong in completamente the Lord and in the y power lleno of del His might. poder de Dios y de su grandeza. I'm not going to read all the scriptures, No voy a leer todas las escrituras, but I'm going to talk about number 3 here. pero voy a hablar del número 3 aquí. Number 3 is we gather together with 2 or more individuals Número 3 es cuando nos unimos con 2 o 3 individuos. and we pray the prayer of agreement as touching oramos anything in Jesus' name. La oración de acuerdo para que orar en el nombre de Jesús. So number 1, we taught people Así que número 1 les enseñamos about the healing covenant. acerca del pacto de sanidad. Just simply, that was a method Eso era un método that we used. que usamos, We just teach people. que enseñamos. Number 2, Número 2, then we teach them first about their healing covenant. Number les 2, número 1 era que les enseñamos del pacto de sanidad. we teach, Número 2, we teach them to ask or to pray in les Jesus' name, enseñamos de pedir o de orar en el nombre de Jesús or to simply claim it in Jesus' name. o simplemente clamarlo en el nombre de Jesús. And number 3, Y número 3, we gather together with 2 or more individuals and pray the prayer of agreement. nos unimos, nos entramos en acuerdo con 2 o 3 individuos acerca de algo. In other words, I could say, Pastor Maria, En pocas palabras es como decirle, would you Pastora agree María, with me? usted podría for estar de healing acuerdo in my conmigo body? por sanidad Okay, para mi well, cuerpo. Let's pray then. Ok, Father, vamos a orar entonces. Padre, we just ask you in Jesus' te name pedimos entonces en el nombre de Jesús for healing and health, por salud y sanidad and you name the area. y declaras el área. And my sister here agrees with Y me. mi hermana aquí It's está de touching acuerdo anything that conmigo we ask. que si tocamos cualquier cosa que pedimos. Thank you, Lord. Gracias, Padre. And then we both get up and dance. Y luego Hallelujah! los dos nos levantamos y danzamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Then I go my way and keep thanking God. Y But luego yo she me voy goes her por way, and mi every camino time the dándole thought gracias a comes to Dios. her, Y cada vez que ella también va por su camino y spirit que of un fear, pensamiento viene con un didn't pensamiento get de temor, anything. de que No, ella no, it's recibió working in nada. her. No, ella declara, está el poder de You Dios see, funcionando en ella. as a pastor, I have to do that all the time. Como pastora yo tengo que hacer eso todo el tiempo. People ask me to agree with them in La prayer. gente me pide que entre en acuerdo con ellos en oración.
I go my way, and the Y devil says luego they didn't voy get por mi anything. camino y el diablo dice, ellos no van a recibir nada. First of all, say I didn't ask Primero you. que nada, le digo al diablo, yo no te pregunté. Shut up! Cállate. I didn't ask you. Yo no te pregunté. Healing's working in them. We La agreed in sanidad faith. de Dios está trabajando en ellos porque Pass entramos the en acuerdo. potatoes. Y pásame las papas. Pass the butter. Pásame la Pass mantequilla. the bread. Pásame el And pan. don't forget the jelly. Y que no se te olvide la jalea. But I'm not going to sit around and worry. Pero no me voy a sentar y preocuparme. If I lay hands on the sick, Si yo impongo mis manos sobre el enfermo. now this isn't the prayer of agreement, Esto no es la oración but de this is acuerdo. ministering by the power of God. Pero esto If es I lay hands on the ministrando por el sick, poder de Dios. Y si impongo mis manos en And I teach oración por sanidad. receive that anointing by faith, Y ellos reciben la unción por and I go fe. my way, Y yo me voy por mi camino. the devil tries to get my ear. Y el diablo trata de Well, they venir a didn't mi receive oído anything. y dice, ellos no recibieron nada. I say, shut up, Yo declaro, cállate. pass the potatoes. Y pásanme las papas. In other words, go your way thanking En pocas God palabras, te vas por tu camino dándole gracias a that Dios whether you pray the prayer of agreement de que si tú oraste la oración de with somebody acuerdo else, con alguien más, whether you ministered healing to o si tú somebody, ministraste sanidad a alguien más, whether you standing in faith yourself, o si tú estabas en fe, that it's tu working. propia fe, entonces está funcionando. The power is working. El poder de Dios está funcionando. So I believe when I minister again here, Así que yo creo que cuando ministre de nuevo aquí, we'll talk a little bit more about the laying on of hands vamos a hablar un poco más acerca de la imposición de and manos en ministering oración by that tangible y healing anointing. ministrando por medio de la unción tangible de sanidad. And I'll talk more about the endowments that are on Pastor Jay and I's Y lives. voy a hablar un poco más acerca de los mantos especiales que están sobre la God- vida del pastor Jay y la mía. If God so leads Pastor Jay, Y si Dios guía de esa forma a Pastor Jay, we'll just see what the Spirit of God would say. pero esperaremos a ver qué es lo que el Espíritu de Dios dice. I will say this: Ahora yo sí voy a decir esto. another method Otro método of healing de sanidad is to simply pray the Ephesian and Pauline prayers for someone. es de orar las oraciones de Efesios y las oraciones paulinas, There are people in my family porque hay gente en mi familia, por that ejemplo, aren't even going to church. que ni siquiera van a la iglesia. They're Christians. Son cristianos They've been taught healing, y han sido enseñados sanidad, but basically they're rejecting the message. pero básicamente están rechazando el mensaje. So I can't pray for healing for them Así que yo no puedo orar por sanidad por ellos, unless they give me permission. a menos de que ellos me den ese permiso. So I just pray the Pauline prayers. Entonces yo oro las oraciones Spirit of wisdom and paulinas, revelation and que el knowledge of espíritu you, de conocimiento y sabiduría, de conocimiento de that ti, the eyes of their understanding would be y enlightened. que los ojos de su entendimiento sean iluminados. That's a method of healing, you know. Ese es un método de sanidad, ¿sabes? You leave it in their ball court. Tú lo dejas ahora en parte de ellos God brings light to y them. Dios les trae luz a ellos. But then also there's another way. Pero también hay otra forma We plead the case of another donde nosotros clamamos el caso de alguien más and yield to praying in the Holy Ghost y luego oramos en el Espíritu Santo in order to hook up with the Holy Spirit para for their poder healing and conectarnos con el Espíritu deliverance. Santo para que sanidad y liberación. So we plead the case of another and yield to praying in the Holy Ghost. Así que nosotros presentamos el caso de alguien más y oramos en el Espíritu Santo. And this is in order to hook up with the Spirit Y for esto their es para hold on. This is in order to hook up with the Spirit for their healing and deliverance. Esto es para conectarnos con el Espíritu para sanidad y liberación. So we start praying in the Holy Ghost, Así que comenzamos a orar en el Espíritu Santo and He gives us unction. y nos da unción él. Sometimes the Spirit of God won't hook up with us. A veces el Espíritu de Dios no es como si no se conectara I con may bring nosotros. somebody up to Him, Hay veces que nosotros le presentamos a alguien. someone in our church, El caso de alguien en nuestra iglesia, por ejemplo. someone else has asked me to pray for Alguien que me ha pedido oración in my own prayer time. You understand? acerca de orar por ellos en mi propio tiempo de oración. Maybe one of my family members A lo mejor algún miembro de mi that familia I know needs healing, que yo sé que necesita sanidad. and I'll say, "Oh, Spirit of God, I'm going to pray in the Holy Ghost. Y yo le digo, Espíritu de Dios, voy a orar en el Espíritu. Show me how to pray for this person." Muéstrame cómo orar por esta persona. Sometimes I just get a check in my heart that I can't go any further. Y a veces es como si siento en mi corazón que ya no puedo continuar I don't más. press past that. Y yo ya no continúo empujando eso. I let it go. Simplemente lo libero cuando así I es. pray the Ephesians prayers for them, Oro las oraciones de Efesios por ellos and I move on. y continúo en mi vida.
I don't visit them every day. Yo no voy a visitarlos todos los días Try to carry them in faith. y voy a tratar de cargarlos Spend en long fe hours of prayer in the Holy y Ghost durar for them. horas y horas en el Espíritu Santo orando por ellos And wear myself out. y drenarme yo misma. When the Holy Ghost tells me not to pray for Cuando el somebody, Espíritu de Dios me dice que no ore por alguien then or to yield to the spirit of prayer or in other tongues, o de no orar en lenguas acerca de los dones del Espíritu, then I'll just pray the Ephesians prayers for them. entonces simplemente oro las oraciones And de move on. Efesios por ellos y continúo. These are ways that we can pray for people, though. Estas son formas en las que podemos orar por gente. Bring somebody up to the Lord. Traigan a alguien al Señor. Pray the Ephesians prayers. Oren las oraciones de Efesios. Ask him if you can hook up in prayer for them. Pídale que si ustedes pueden entrar en acuerdo con ellos. Plead their case. Clamen su caso. Lord, they've been good to me. Señor, ellos han sido buenos conmigo. They've been faithful in the church. Ellos han sido fieles en la We need iglesia. them in helps ministry. Los necesitamos en el They've ministerio been de a blessing ayuda. to my life. Han sido una bendición a mi vida. Plead their case. Y tú clama el caso de ellos. And if God allows you to ask based on that Y alone. si Dios te lo permite, pídelo. Amen. These are different Amén. methods. Estos son métodos diferentes. I'm going to leave you with the story. Voy a dejarte con una historia. Dr. Dufresne was in California, El doctor Dufresne estaba en California, Orange County, California, en el condado de Orange County, and this was when he was younger in ministry. y esto era cuando él era joven en el ministerio. He had ministered for some years up to that time, but he was still younger. Había ministrado por un par de años, pero él seguía siendo joven. And there was a young man singing songs before Dr. Dufresne ministered. Y había un joven que estaba cantando cantos de alabanza antes de que él ministrara. And Dr. Dufresne just wasn't getting anything in his spirit. Y el doctor Dufresne no estaba recibiendo nada en su espíritu. So he kept telling him, sing another song. Entonces él le decía, canta otro canto. Wasn't getting anything in his spirit. Sing No another song. recibía nada, canta otro canto. Sing another. Y le decía, canta otro canto. He said, I think he went through every song he had. Y creo yo que cantó todos los cantos. So he had one lady that he knew could hit it on the organ. Así que había una dama que él sabía que podía tocar muy bien el órgano. And she started playing the organ. Y ella comenzó a tocar el órgano. And the glory of God hit that place. Y la gloria de Dios entró en ese lugar. And the Lord Jesus Christ came out of that organ, Y el Señor Jesucristo salió de ese órgano stood before Dr. y Dufresne, se puso enfrente del doctor Dufresne. and with fire in his Y eyes, con fuego en sus ojos said, you're not being skillful with the anointing. le dijo, tú no estás usando la unción de una forma con gran habilidad. Went back into the organ. Y se volvió a meter al órgano. Dr. Dufresne says, I thought Jesus was having a bad day. El doctor Dufresne dijo, híjole, parece que el Señor Jesús tenía un And mal día. he got offended. Y él se ofendió. Why is he rebuking me ¿Por like qué me this? está regañando de esa Lord, forma? don't you know I'm just trying to help? ¿Qué acaso no sabe él que estoy tratando de ayudar? If Jesus rebukes us, Si Jesús nos regaña, he's always right. es porque él está bien. After the service, there was another young Después lady del servicio, al final, había otra dama that had seen Jesus come out of the que organ. había visto a Jesús salir del órgano. She was crying. Y ella estaba llorando. Dr. Dufresne saying, well, maybe she's having a bad Y day el too. I'll doctor go over Dufresne there dijo, bueno, a lo mejor ella también tiene un muy mal día. so I can, cry with her. Así que voy a ir a llorar con ella. And she said, I saw Jesus Y ella le dijo, vi a Jesús and everything he said to you. Then Dr. y Dufresne todo got lo que te mad. dijo. Entonces él se enojó. Said, Jesus rebuked me right in front of her? Jesús me regañó enfrente de ella. Again, Lord, don't you know I'm just trying to help? Señor, ¿qué acaso no sabes que estoy tratando de ayudar? He flew to Mississippi, I believe it was that weekend, that Creo following que weekend. ese siguiente fin de Jackson, semana, Mississippi. él voló a Jackson, Mississippi, And in the hotel room, y en el hotel Jesus came to him. Jesús vino a él And he said, I'm here to teach y le you dijo, estoy aquí yo para enseñarte about what I said the other day. acerca de lo que te dije el otro día. Dr. Dufresne said, well, I sure would appreciate that, Lord. El doctor Dufresne dijo, Señor, yo realmente lo agradecerías. And Jesus said, Y Jesús le dijo, now you advertised in those meetings prayer for the sick every night. tú anunciaste en el anuncio de esas reuniones oración por el enfermo cada noche. I didn't call you to have a ministry of praying for the sick. Y yo no te llamé a que tú tuvieras un ministerio de oración por I el gave you enfermo. an anointing to transmit healing to Yo the te sick. di una unción para sanar al enfermo. And Jesus said, I've anointed you with a specialty anointing. Y Jesús le dijo, yo te he ungido con una unción tangible de sanidad.
First of all, Jesus talked to Dr. Dufresne, Primero que nada, el Señor Jesús le habló al doctor Dufresne gave him the illustration of how our moms used to y le dio la ilustración de cómo nuestras mamás, shake and bake chicken. cuando hacían el pollo, And they put it in a bag, you lo know, with ponían en una flour, bolsa con and shake it all harina up. y todas las especias y luego lo mezclaban todo. And Jesus said that's what the church does. Y Jesús le dijo, eso es lo que la iglesia está haciendo con esto. They put everything in a bag and they shake Ponen it up. todo en una bolsa y luego lo mezclan todo. He was showing him there's different methods of Y él healing. estaba enseñando que hay diferentes métodos de sanidad. And that's when Jesus said to Dr. Dufresne, I've Entonces, anointed cuando you. Jesús le dijo al doctor Dufresne, yo te he ungido a ti I've anointed you with the specialty anointing. con un manto especial, una unción especial. So he anointed him to minister with a tangible healing anointing. Así que él lo ungió con una unción, un manto especial de sanidad. We would see with Reverend Richard Roberts, for instance. Por ejemplo, podemos ver con el reverendo Richard Roberts. God anointed him Dios lo ungió, predominantly Dios lo ungió a él with predominantemente gifts of healings, con dones de the word of sanidades, palabra de special conocimiento, faith. fe especial. You understand? There's a difference ¿Entiendes? there. Hay diferencias. Dr. Dufresne was used in gifts of healings, El doctor Dufresne era usado en dones de sanidades, but the Lord was telling him, pero el Señor le estaba diciendo a él I want you to emphasize the tangible healing que anointing él quería que se enfocara en la unción tangible de sanidad and laying hands on the sick. y el imponer las manos sobre el So enfermo. that's what he would emphasize. Así que eso es en lo que él se enfocaba. But then as the Lord led him, he would also step out in gifts of healing. Pero conforme el Señor le permitía, él continuaba en And he had oraciones de powerful sanidades. miracles in his ministry Y él tuvo grandes milagros en su ministerio, because he did it the way God told him to do porque it. él lo hizo de acuerdo a como Dios le dijo que lo hiciera. See, we can't just shake it all up in a bag together. Si tú te das cuenta, no puedes mezclar todos los dones en una bolsa juntos. Now, I personally saw Dr. Dufresne pray the prayer of faith with people. Ahora, yo personalmente vi cómo el doctor Dufresne oró la unción de fe Simply agree con with them, personas, simplemente in el faith. entrar de acuerdo con ellos en fe. but normally in services, Pero normalmente en los servicios, he would just minister to them él simplemente les through ministraba that a tangible ellos healing anointing. por medio de la unción tangible de sanidad. He would teach them to receive by their Y faith. les enseñaba cómo recibir por fe. Pastor Jay did a study in the Gospels, El pastor Jay hizo un estudio de los and evangelios. 75% of the people that Jesus Y ministered to 75% de la gente a la que Jesús les received by their own ministró faith. recibieron por su propia fe. So don't think that we're going to get better results Así than que that. no creas que nosotros vamos a tener resultados Like I diferentes said, que eso. Like I said, Como yo dije, those who are young in the Lord aquellos que son jóvenes en el Señor or aren't saved, o que no han sido salvos, we can get things to them podemos obtener cosas para ellos through gifts of the Spirit, a través de los dones del Espíritu through special faith. y de la fe especial. But otherwise, Pero de otra forma, we need to teach people how to keep it necesitamos enseñarle a la gente cómo mantener receiving by faith. recibiendo por fe. So the church shouldn't live on gifts of the Spirit. Así que la iglesia no debe vivir de los dones del Espíritu. We live by faith in God's Word. Nosotros vivimos por fe en la palabra de Why don't you Dios. go ahead and stand up? Vamos a ponernos de pie. We've got to become skilled. Tenemos que tener gran habilidad en esto. We've got to use our faith Tenemos que utilizar nuestra fe so that the power of God can work. para que el poder de Dios pueda funcionar. I was so blessed by that message last Me night. bendijo tanto el mensaje del pastor ayer en la noche. And the Lord just and I was very tired last night because Y- we'd had a full week. Tuvimos una semana muy ocupada, entonces estaba cansada ayer en la noche. And the Lord just dealt with just go to sleep. Y el Señor me dijo, get descansa, up. duérmete y levántate después. And he woke me up early this morning. Me levantó muy temprano esta mañana. And I lay there for about a half hour and he was just talking to Estaba me acostada y el Señor me estaba hablando about what I ministered this morning. acerca de lo que te ministré esta mañana. Hallelujah. Why don't we lift Aleluya. Vamos a Ora levantar nuestras sike manos. de breso kuti ni mashike etele bohora sakavate. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Brother, Hermano. yeah. What's your name again? ¿Cuál es su nombre, hermano? Lauren, can you come up here with your wife? Yeah. Puede pasar con su Come esposa. up, yeah. Is there something ¿Hay that algo? you've asked for or you need to usted ha ask for? Is there pedido o something that you're necesita pedir? believing for? Algo que usted está usando You su fe, just creer. stand out to me.
Is there something you're believing for? ¿Hay algo que usted está? Yeah, probably a lot of things, right? Yeah. But is there something specific that comes up in your spirit? Algo Because específico en su espíritu. God pointed you out to me along that line. Yeah. In regard to healing or ministry. Well, I'd say healing. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. I sat in my chair and I was thinking about the reference of the woman with the issue of blood. She had that for 12 years. Well, I've been suffering from like allergies and headaches. Mm-hmm. Yeah. And Yeah. For a long time. Okay. And I just stirring my faith in that area. Mm-hmm. And so Okay. I just engaged my faith with this message. And so, yes. All right. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. We just command that to go. We command it Ordenamos que to eso se clear up vaya. in the name of Jesus. Que sea claro. We minister. Le ministramos. We minister healing and wholeness in Salud y Jesus' name. sanidad. Anything you're dealing with? Algo que necesite Anything you need? usted. All right. Just be blessed. In Jesus' name. En el nombre The de Jesús. anointing breaks the yoke. La unción rompe las ataduras. Let all your heart's desire be established. Que el deseo de su In Jesus' corazón name. sea. Yeah, and I knew it was specific to healing. Yo Yes. sabía que era Praise algo God. específico a sanidad. Muy Hallelujah. bien. Just lift up your hands. Levanten sus manos y denle gracias al Señor. Hallelujah. Sister in the purple and blue there. Hermana Yeah. en morado. We're just being led by the Spirit of God. Estamos simplemente siendo guiados por el Espíritu de Dios. You know, it's a word of knowledge that I knew it was healing, but God is wanting me to just minister that anointing to you. Do you understand? Estaba hablándoles de Yeah. los dones de sanidad, pero el Señor me está Hallelujah. There's indicando something que you're believing God ministrarle a for? ustedes. Yeah. Mm-hmm. Belgium? Okay. So she's not talking. All right. Are they Christians? Are they attending a church there? No? Okay. Sometimes there's not a church to attend. Yeah. Is there a cloth that you can send them and they'll get that? 5 months? Well, how long will it take them to get the cloth? All right. Let's do that. What's her name? Esme? And what is that again that she's doing? She's not able to talk. Yeah. Honey, you want to lay hands on this with me? Yeah, and that's possible due to a physiological thing taking place there, but we'll just lay hands. Hallelujah. Father, we thank you for the power of God that is ministered into this cloth. We thank you, Lord. Healed and whole, and we just say that that girl starts talking by the power of God in Jesus' name. As this cloth is laid on her, it will work in her. In Jesus' name, we thank you for it. Amen. Amen. Hallelujah. Now, is there anything you're dealing with yourself? Just you believe God for your own healing. Yeah. And yeah, excuse me, my hands are a little cold, but that's all right. Jesus' name. We command that to go, and we release the healing anointing into these gums. Healing and wholeness to work into these gums. Be made whole in Jesus' name. Thank you for it, Lord. Amen. So just thank God you're healed and whole. Thank God you're healed and whole. And he's seen your heart. He's seen your heart's desire. Yeah. Hallelujah. So this young girl is your granddaughter? Yeah. Imasto. And he's seen your heart desire. As a grandmother, Yamasto, over her children, pleading their case. He's seen your heart, and surely he has listened. Surely the work is accomplished in Jesus' name, but be thanking God for it. Be thanking God for it. And there's some things there in the home that will need to change.
But you pray the Ephesians prayers that their eyes will be enlightened to make the changes and to bring people across their path that will minister healing in Jesus' name. You see, sometimes it negates what goes into that young girl. The power will go into her. But there's some things there in the home that is negating that. You understand? You pray the Ephesians prayers that they would see the light and make the changes. Amen? Amen. Father, we thank you. Padre, So te this damos gracias. has been a time Este ha sido un tiempo where we've mainly just taught line upon line. donde básicamente enseñamos línea por línea. We've ministered by the Spirit, and you Ministramos understand it. por medio del Espíritu And también. but we'll just see what else God would allow us to say and do. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos permite que But be digamos encouraged y in your hagamos. faith Pero anima tu fe that we don't need to de que no necesitamos seek spiritual gifts for our own buscar lives. los dones espirituales para nuestras propias vidas. We just live by faith. Simplemente vivimos por We fe just speak our faith. y declaramos nuestra We fe. just become skilled in faith. Y desarrollamos nuestras habilidades en fe. But then we need to be skilled in understanding the gifts of the Spirit, Y luego tenemos que tener la habilidad de entender los dones del Espíritu, in praying for our pastors and other ministers, orar por nuestros pastores y otros ministros, understanding the endowments on their lives, entendiendo las funciones y los mantos sobre sus vidas, so that they would be sensitive to minister effectively, para que ellos sean ministrados efectivamente, so that if God chooses to use us para as que the si Spirit Dios wills, escoge usarnos a nosotros conforme that we Él lo would desea, understand how to minister para saber effectively cómo to somebody by a ministrar gift of the Spirit. efectivamente por medio de los dones del Espíritu. But otherwise, just do what Jesus did. Pero de otra forma, haz solamente lo que Jesús te dijo que hicieras también. Teach people how to receive by faith. Enséñales cómo recibir por fe. Teach them how to receive by faith. Enséñales cómo recibir por fe. Amen. Amén. God bless you. Thank you, Dios Pastor. les bendiga. Gracias, pastor. Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Si gusta tomar su asiento. You're welcome to take your seat. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Voy a leer en Mateo capítulo 10. I'm going to read in Matthew chapter 10. Y gloria a Dios, aleluya. Vamos a tomar la oportunidad And we're going to take the time para sembrar en este ministerio. to Amén. be able to sow in this ministry. Amen. De los pastores Everly. From Pastors Everly. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. So, en Mateo capítulo 10, In Matthew chapter 10, en el contexto, in the context, vemos que Jesús viene we can see that Jesus is coming. y ve las multitudes And he sees the multitude of people. y al verlas tiene compasión de ellas And when he sees it, he has compassion for porque them. estaban como ovejas sin pastor. Because they were like sheep having no shepherd. Otra traducción dice Another translation says que estaban afligidas y that agobiadas. they were afflicted and distressed. Sabe, muchas veces las personas Do you know, many times people piensan que sus problemas think that their problems son los problemas, are the problems. pero realmente muchas veces el problema But really, the problem es que les falta algo is that they're missing something. y eso está creando el problema. And Y eso está creando el that is what problema. is creating the problem. En este caso, Jesús this las case, miró Jesus looked at them, y estaban como ovejas and they were like sheep sin pastor, without a pastor, sin provisión. without provision. Y eso causaba And that was causing que se encontraban en una condición that they would be in a condition afligidas where they were afflicted y agobiadas. and they were distressed. Dice otra traducción. Another translation says. So, Jesús le dice a los discípulos So Jesus tells to his disciples que la mies es mucha that the harvest is plenty y que los obreros son pocos. and that the workers are few. Y luego dice rogar al Señor de la mies And he says, pray to the Father, the owner of the harvest, que envíe obreros a la mies. that he would send workers to the fields. Y luego Jesús
llama a los discípulos And then Jesus calls the disciples y les da autoridad, and he gives them authority, o les imparte or he imparts to de lo them mismo que había en él. of the same that it was in Y him. luego los envía And then he sends them a hacer las mismas obras to do the same works que había estado haciendo that he él. had been doing. Pero piense en esto. But think about this. Cuando Jesús When Jesus envió a los discípulos sent the disciples dándoles autoridad, and he gave them the authority, lo hizo he did pensando thinking en las personas. in the people. La razón que Jesús los estaba enviando The reason why Jesus was sending them out eran las personas que estaban allí was for the people that were there, y que necesitaban that were needing lo que había en él. what was in him. Ahora la demanda era mucha. So the demand was very large. So Jesús dijo, voy a impartir So Jesus decided, I'm going to impart de lo que hay en mí, of what is in me, y entonces ustedes se van a ir en esta dirección so that you go in this direction, y van a ir y ministrar a esas and you're going to personas. go and minister to these people. Pero lo que quiero que veamos But what I want you to see es que Jesús lo hizo is that Jesus did it pensando thinking en las otras personas. in the other people. Sí, Dios Jesus, God, o el Padre the Father, nos ha conectado he has connected us, a nosotros us con personas with people como los pastores Everly. like Pastors Everly. Gloria a Dios, aleluya, y nos ha conectado con ellos, And he connected us with sí, them, pensando en todos nosotros, thinking in all of us, para impartir to impart en nosotros into us lo que Él ha impartido en those ellos, what he has imparted unto them, y impartir en nosotros and to impart to us lo que Él ha desarrollado what he has developed también en ellos. as well in them. Como nos daba ayer el ejemplo, Just like yesterday, they were giving us the example. el pastor, Pastor Jay, cuando llegó el momento when the moment came de actuar en fe to act in faith y dejar su trabajo, and to live his job, porque Dios se lo estaba poniendo en su corazón, because that is what God was telling him in his y heart, entrar en el ministerio completo. and be able to enter into full-time Y ministry. eso demandó fe, And that was demanding faith acción, and action. obras. Sí, y todos estos ejemplos And all these examples y experiencias and experiences que ha sido desarrollado en ellos, that have been developed in them, Dios ha desarrollado en God is ellos, the one that has developed them in es them. lo que Dios está haciendo hoy, And that is what God is doing today. impartiéndolo en nosotros, He is imparting unto us para que nosotros lo apliquemos en nuestra so vida. that we're able to apply it into our lives. Tal vez no todos hemos sido llamados al ministerio, Maybe not all of us were called to the full-time ministry, pero hemos sido llamados en but diferentes we were called in cosas different things, como miembros del cuerpo de as Cristo. members of the body of Y Christ. va a demandar de nosotros lo mismo, And He is going to ask us for the same. el trabajo de la fe, And that's the work of the la of obra de faith, la fe, the works of faith. servir en la iglesia, We are to serve in o church, whatever God called us to do. o lo que sea que Dios nos llama a hacer. Ahora, gloria a Dios, aleluya, lo que continúa aquí Now, what continues here es que Jesús les dijo, no lleven nada con is ustedes, that Jesus told them, don't take anything with you, porque el obrero es digno de su salario. because the worker is worthy of his salary. Sí, Jesús tiene la expectativa So Jesus has the expectation. que nosotros, hay una forma, es que lo pongo de esta forma, Let me say it this way. hay una forma There is a way, apropiada an appropriate way de responder to respond después que el evangelio se nos ha sido ministrado. after the gospel has been ministered. Si aquí Jesús les dice, vayan, And then Jesus here is telling them, go resuciten muertos, and raise up the dead, sanen los heal leprosos, the leper, den vista a los ciegos, give sight to the blind, gloria a Dios, aleluya, hagan todas estas obras do all these works en la vida de las personas, in the lives of the people. y no se preocupen por ir cargando con And cosas, don't worry carrying things, porque el obrero es digno de su because salario. the worker is worthy of his salary. Sí, hay una forma apropiada So there's an appropriate y way, debemos de aprenderlo, and we need to learn this, porque no nacimos sabiéndolo, because we didn't learn, we didn't grow, we were not born knowing ni this. siquiera crecimos sabiéndolo. We didn't even grow up knowing this. Si la mayoría de las personas The majority of the people, creen they believe que para entrar, ir a ver una pelea, then to be able to go and see a fight, tienes que pagar, you have to pay. y están de acuerdo con And eso. they're okay with that. Para ir a ver un partido de And when béisbol, they go to a baseball game, tienes que pagar, you have to pay y, to go in. están de acuerdo con And they're eso. okay with that. Sí, para ir a ver el médico, And when they go and see the tienes que doctor, pagar.
You have to pay. Están de acuerdo And con they're eso. okay with that. Sí, no es que nosotros estemos pagando, And it's not that we are paying, pero estamos but respondiendo we are responding de una forma in an apropiada, appropriate way. estimando And we are well esteeming y valorando and valuing lo que properly hemos recibido what we have received en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. We're receiving answers. Estamos recibiendo respuestas. Esta semana This week, fuimos la pastora y yo Pastor Maria and I al hospital we went to the a hospital orar por una persona. to pray for a person. Y esta persona estaba inconsciente. This person was completely unconscious. Acaba de salir de una He operación. had just come out of a surgery. Y en la mañana, And in the morning, antes de ir, before we went, el Señor, le dije, Señor, I said, Lord, ¿cómo es que quieres que oremos? how do you want me to pray? ¿Cómo quieres que ministremos a How esta do you want us to persona? minister to this person? Y desde en la mañana, And since the morning, el Espíritu Santo the Holy Spirit, trae una urgencia de oración. He created an urgency inside of me Y to pray. estuvimos orando y orando So y we were orando. praying and praying. Y cuando fuimos al hospital, And we went to the hospital. tuvimos que esperar como 40 minutos We had to wait like 40 minutes antes de poder entrar a verla. before we were allowed to go in to see Y him. había una urgencia y una urgencia There en was an oración. urgency to pray. Y cuando estábamos en el cuarto, And when we were in the room, solamente estaba eso. that was the only thing that was there. Y solo orar y orar y orar Of praying and en- praying, en an el urgency to espíritu, pray in the spirit, en una forma de intercesión. in the form of Y intercession. le dije, Señor, ¿cómo vamos a orar por esta So persona? I said, Lord, how are we going to pray for this person? Thank you, Pastor David. Gracias, Because Pastora I Debbie. I got answers on what Obtuve to say respuestas en este servicio about that. And acerca de eso. we were just praying on the Spirit. She was, Veíamos not que teníamos que estar conscious. orando en el espíritu and we alone in the room. y estábamos solos en el We cuarto just praying on the Spirit, y el Señor dijo, oren en el praying espíritu, on the Spirit. oren en el And then espíritu. the Lord gave us a word. Y luego el Señor nos dio una palabra And He reminded the scripture y Él me recordó la escritura that He came to give life. de que Él vino a dar vida. So He came to give life. Él vino a dar vida. And He said, then me and my wife, Y mi esposa y yo we go in the name of Jesus. vamos en el nombre de Jesús. And y estábamos allí And we were there to give life to. para darle vida. So comenzamos a hablar So we started speaking esa palabra sobre el cuerpo de la and persona. confessing this scripture We over start that body. speaking life, Empezamos a hablar vida, vida en su cuerpo, life in his y body, vida en sus órganos, and life in his organs, en el nombre de in Jesús. the name of So, Jesus. lo que quiero decir con esto And what I'm trying to say with this es que aprendemos más. is that Sí. we learn more. Aprendí más esta mañana. I learned more this morning Sí, so through what Pastor David ministered, a través de lo que la pastora Debbie enseñó, that brings more understanding, y eso trae más entendimiento more para mí clarity. y más claridad. I learned more how to minister, Y ahora he aprendido how más de to cómo cooperate with the ministrar Spirit. y cómo cooperar con el It's Espíritu. the same with every one of us. Y es lo mismo con todos nosotros. That bring blessing into our lives. Eso trae bendiciones a nuestras vidas. So hay una forma So there is a way, apropiada an appropriate way, en la cual nosotros debemos de responder. in which we have to respond. Y Jesús nos está diciendo aquí. And in here, the word is telling us. En este caso a los discípulos les dijo, In this case, Jesus was telling his no disciples, lleven nada con ustedes, don't take anything with you, porque el obrero es digno de su because the salario. worker is worthy of his salary. Sí, Jesús esperaba Jesus was expecting que las personas that people a las cuales los discípulos iban a ministrar el evangelio to whom the ministers were going to go and minister the gospel, respondieron de una forma apropiada, they would respond in an appropriate way as well, de tal manera in a way que sus necesidades fueran suplidas. that all their needs would be met. Y si usted lee And if you read it closely, al final de los evangelios, at the end of the Gospels, Jesús les dice, cuando los envié Jesus says, when I sent you y les dije que no llevara nada, and I told you to not take anything with Jesús you, les dijo, les faltó algo. Jesus says, did you lack anything? Y ellos dijeron And nada. they said, nothing. Sí, that means, eso significa That means que sus necesidades fueron that suplidas. all their needs were met. ¿Por quién? By who? Por las personas By the people a las cuales el evangelio to whom the gospel se les fue ministrado. was ministered to. They respond. Porque ellos They respondieron. respond
Ellos respondieron. So it's our time now to Así respond. que ahora es nuestro tiempo para ministrar. See, a veces I don't know why sometimes people they think they didn't have to do nothing, A veces la gente piensa que no tiene que hacer nada, not even giving an offering. ni siquiera dar Yeah. una ofrenda. That's a lot of people. They think like that. Mucha gente piensa así They believe like that. y creen de esta forma. Church, las iglesias Y, they say the churches. deben de darte si necesitas. The churches should give you if you need Las something. iglesias And then they say the churches están ahí para are there ayudarte. to help you. Y si alguien no tiene algo, And if somebody doesn't have anything, las iglesias deberían de darle the algo. churches should give them something. But they never think Pero ellos nunca piensan and give anything. en dar nada a ellos. You know, that's not that way. No es de esa forma. Yeah, we're here to help. Pero y sí estamos para ayudar. And we help a lot of people. Ayudamos a mucha gente, But we help, you know, and we able to help pero la ayuda because there's a lot of other people behind that. la podemos dar porque hay mucha gente detrás de You know, ello bringing, trayendo that they're bringing su provisión. their provisions. Amen. Amén. So let's plant our seed to this Así que morning. vamos a plantar nuestras semillas hoy. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Diga conmigo, Padre, Say with me, Father, gracias thank you por los pastores Everly, for Pastors Everly, por el ministerio for the ministry que les has confiado that you have trusted unto them, y las imparticiones and for the que has impartations depositado en ellas, that you have deposited in a them, través de los cuales through whom ministran nuestras vidas, they have ministered to our lives, nuestros cuerpos, in our bodies, nuestras familias, in our families, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amen. Amen. Adelante, hermano. Praise God. Gloria a Hallelujah. Dios, adelante. So, mientras pasa el ofrendario, So as the offering basket passes by, hoy el servicio es a las 6 de la tarde. the service is today at 6 p.m. Amen. Amen. Sea un buen amigo. Be a good friend. Invite a alguien Invite somebody to the service en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen. Amen. Ahí tenemos, gloria a Dios, aleluya, tratados en la librería. We have Tracts we have pamphlets in the library que puede tomar that you can take with you, y utilizarlos and you can use them para compartirlos con las to share personas them with people around you e invitarlas. and invite them. Gloria a Dios, siempre hay alguien a su alrededor There is always somebody around you que necesita. that it needs to come. ¿Sabe? Hoy estaba pensando en esta mañana, Actually, this morning I was thinking anoche la unción que había the anointing that was here, y esta mañana la unción que había. and also the anointing today. Sí, alguien allá afuera la necesita. Somebody outside needs that anointing. But we need to help them. Necesitamos ayudarles, Let it know where is the answer. permitirles saber dónde está la respuesta ¿Dónde está, where's the help? y dónde está la ayuda para You know, ellos. people outside, La gente afuera, they are blind. eso están ciegos, You dice know, la Biblia. espiritualmente, Ciegos, they're blind spiritually, and we got to lead them. y nosotros tenemos que guiarlos. Amen. Amén. Póngase de pie. Pongámonos, let's stand on our Stand feet. up, yeah. Y somos despedidos. And you are dismissed this morning.